Hola, soy Nazareno Pavoni, alumno de Medicina B del Hospital Naval Pedro Mayo de Buenos Aires, Argentina, y en esta oportunidad voy a hacer una presentación del seguimiento de un paciente con trombosis venosa profunda. Todo esto arranca el 7 de junio, el día en el cual Roberto, paciente masculino de 50 años, ingresa a la guardia. El paciente es oriundo de Santiago del Estero, con actual residencia en Ciudadela y trabaja de seguridad. El motivo de consulta que lo lleva a Roberto a la guardia es dolor e hinchazón de aparición súbita en el miembro inferior derecho, de una semana de evolución y también con la presencia de moretones. Y el motivo de internación es trombosis venosa profunda, como dije antes. Ahora vamos a indagar un poco más en cómo llegamos a este diagnóstico. Antecedentes relevantes de la enfermedad actual que poseía el paciente: había tenido 2 episodios de trombosis, el último hacía 2 años, y no habían requerido internación, sí tratamiento. El paciente tiene varices, usa medidas compresivas como tratamiento y refiere también a haber tenido el colesterol elevado con toma de medicación y un posterior abandono de la misma. También le realizaron una tiroidectomía total. En cuanto a antecedentes familiares, el padre tuvo varices y requirió intervención quirúrgica. La medicación actual del paciente era levotiroxina por esta tiroidectomía total y un comprimido cada 12 horas de ácido ascórbico, hesperidina y ruscus aculeatus. El ácido ascórbico es vitamina C y es linfotónico, hesperidina actúa como venotónico y ruscus aculeatus proviene de una planta y es vasculoprotector. También tomaba a demanda, para calmar el dolor, diclofenac y paracetamol. El paciente era alérgico al ibuprofeno y esto tiene mucha importancia, tanto a la hora de preguntar para la historia clínica como para tomar decisiones para el tratamiento, porque darle ibuprofeno para calmar el dolor, por ejemplo, podría traer graves consecuencias. Así que es para tenerlo en cuenta. En cuanto a los hábitos del paciente, nos dice que era sedentario, ex tabaquista, 24 paquier, y con una alimentación variada al momento de la consulta, pero refiere a haber cambiado su alimentación y haberla hecho más sana a partir de los episodios trombóticos anteriores. En cuanto al examen físico, el paciente se ubicaba en tiempo y espacio, lúcido, afebril, el Glasgow daba 15 de 15, inmovilizado los 4 miembros, pero en menor medida, lógicamente por el dolor, el miembro inferior derecho. Se le realizaron las maniobras de Homans y de Hollow y dieron positivas. Esto es que tenía dolor a la dorsiflexión del pie con el miembro inferior en extensión y dolor a la compresión del gemelo derecho. También tenía la piel eritematosa de dicho miembro y un aumento de 2 centímetros de tamaño. Esto ténganlo en mente, ya que el aumento mayor a 3 centímetros forma parte como uno de los puntos que suma a la hora de hacer la escala de Wells que vamos a hablar posteriormente. En este caso, el paciente tenía 2 centímetros, así que no sumaría punto. También tenía palpación de cordones varicosos, los pulsos estaban conservados y no tenía otras particularidades, tanto abdominales como respiratorias, cardíacas, y la diuresis y catarsis estaban normales, conservadas. En cuanto al laboratorio de ingreso, no tenía particularidades, estaba todo normal. Si quieren pueden poner pausa, revisar los datos, repasar los valores normales en su mente, pero estaba todo normal, y se le solicitó un ecodoppler venoso color de miembros inferiores, el cual demostró una extensa área de trombosis de las venas superficiales del plexo gemelar hasta la vena safena interna en la porción proximal infrapatelar y la vena safena externa y vena poplitea. Esto demuestra que era una trombosis venosa profunda y no superficial. Hablando un poco a modo introductorio de la trombosis venosa profunda, del concepto en sí, es la formación de un coágulo de sangre o trombo en una o más venas profundas del cuerpo, y generalmente se da en miembros inferiores. Se puede dar en otras localizaciones, sí, pero lo más frecuente es que sea en miembros inferiores.
Junto con el tromboembolismo pulmonar forma parte de la enfermedad tromboembólica venosa y es la tercera causa de muerte cardiovascular, por lo tanto es importante saberlo y tenerlo en cuenta. Y un concepto muy importante es la tríada de Virchow, compuesta por lesión endotelial, flujo sanguíneo anormal e hipercoagulabilidad, y la presencia de al menos uno de estos tres facilita la formación de un trombo. En este cuadro podemos ver la clasificación del riesgo según la escala de Wells que vamos a ver posteriormente, pero ante la presencia de signos y síntomas de trombosis venosa profunda, se realiza la estratificación con la escala de Wells. Si el paciente tiene bajo riesgo de poseer una trombosis venosa profunda, se mide el dímero D, que puede dar positivo o negativo. Si da negativo, el diagnóstico está excluido y hay que buscar otras posibles etiologías. Y si da positivo, se hace una ecografía Doppler. Y si ya era de alto riesgo el paciente, directamente hacemos la ecografía Doppler. Si el ecodoppler da negativo, se excluye el diagnóstico, y si da positivo, se inicia tratamiento. Acá puse el score de Wells para trombosis venosa profunda, que sirve como estimador de la probabilidad pretest de poseer esta enfermedad y de esta manera poder descartarla o orientar el diagnóstico hacia ella. Tenemos diferentes criterios que van a sumar puntos cada uno, excepto el último que resta. Y estos criterios son cáncer activo, parálisis o inmovilización con yeso de una extremidad, reposo mayor a 3 días, operación previa de más de 12 semanas con anestesia, edema en la extremidad sintomática, por supuesto, presencia de venas superficiales, no varicosas, dolor a la presión, tumefacción, aumento del perímetro de más de 3 centímetros. Esto era lo que les comentaba antes, el paciente tenía 2 centímetros de aumento del perímetro, así que no sumaría. Antecedentes también de trombosis venosa profunda, y tener un diagnóstico alternativo me restaría puntos. Y esto me divide las aguas en la probabilidad, si es baja, moderada o alta, para tener trombosis venosa profunda. Entonces, ¿qué score de Wells tenía el paciente al ingreso? Vamos a ir viendo punto por punto. Cáncer activo no tenía. Parálisis, parálisis o inmovilización tampoco. Reposo en cama mayor a 3 días o operación previa mayor tampoco. Edema de la extremidad sintomática sí, así que ahí tenemos un punto. Presencia de venas superficiales no varicosas no. Dolor a la presión localizada sí. Tumefacción en toda la extremidad también. Aumento del perímetro de más de 3 centímetros no. Antecedente de trombosis venosa profunda sí, así que hasta acá tenemos 4 puntos y no tenemos ningún diagnóstico alternativo. Por lo tanto, ¿cuál es el score de Wells? Es de alto riesgo, 4 puntos. Vamos a hablar un poquito de tromboembolismo pulmonar, a pesar de que nuestro paciente no tenía, pero bueno, es una posible complicación de la trombosis venosa profunda y hay que tenerlo muy en mente porque tiene elevadísima mortalidad. Acá tenemos el algoritmo diagnóstico que es similar al de la trombosis venosa profunda, con la diferencia que sumamos la tomografía de tórax y también la consideración de una angiografía, aunque es un método más invasivo. Después, todo lo otro es similar, pueden poner pausa y analizarlo un poco mejor. Vamos a tener también un score de Wells para el tromboembolismo pulmonar, que es bastante similar al de la trombosis venosa profunda. Y también evalúa la probabilidad de tener tromboembolismo pulmonar, teniendo una previa sospecha clínica, por supuesto. Acá están los puntos que evalúa, los pueden leer, son bastante parecidos, y lo que cambian son también las puntuaciones. Una puntuación de 0 a 4 da una baja probabilidad, y mayor a 5 o igual a 5, alta. Acá tenemos el score de Ginebra, también para predecir clínicamente el tromboembolismo pulmonar. Un puntaje de 0 a 5 da baja probabilidad clínica y más de 6, alta. Y evalúa la edad, mayor a 65 años suma un punto,
tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda previa suma puntos también, cirugías menores a un mes, fracturas, cáncer activo, dolor, hemóptisis, dolor a la palpación de la vena profunda y edema de extremidad inferior, y también evalúa la frecuencia cardíaca y en base a cómo está esta, los puntos que suma. Acá tenemos la estratificación del riesgo para el tromboembolismo pulmonar. Vamos a tener en cuenta diferentes scores también, como por ejemplo el Pulmonary Embolism Severity Index, o PESI. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si el paciente tiene compromiso hemodinámico, si está en shock, si tiene hipotensión grave. En caso de que lo tenga, el riesgo es alto, entonces ya hay que considerar los trombolíticos. Pero si no lo tiene, podemos pasar sí a hacer estos scores, como el PESI, también ver la troponina, ver el BNP, y esto me va a dividir en el riesgo intermedio y el riesgo bajo. Si el riesgo está intermedio, se considera la anticoagulación, o también se puede considerar trombolíticos, dependiendo qué tanta gravedad haya, a pesar de ser un gris entre el riesgo alto y riesgo bajo. Eso queda a criterio del médico. Y si el riesgo es bajo, también, bueno, se considera la anticoagulación. Acá tenemos la escala PESI simplificada, o Pulmonary Embolism Severity Index, que sirve para estratificar el riesgo de mortalidad que va a tener el paciente. Existe también una escala más extensa y más completa. Yo puse la simplificada para hacerlo un poco más didáctico, pero pueden buscar también la más extensa. Esta PESI simplificada va a tener en cuenta diferentes variables: edad mayor a 80 años, cáncer, enfermedad cardiopulmonar crónica, frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto, presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, o saturación de oxígeno menor a 90. Cada uno de estos va a sumar un punto. El paciente va a tener riesgo bajo si tiene 0 puntos, y ya tener un punto o más me da riesgo alto. Acá tenemos también la escala de Riete modificada, que sirve para estratificar el riesgo de sangrado. Por lo tanto, también está evaluando la severidad y la mortalidad indirectamente. Pero bueno, sobre todo es para tener en cuenta el riesgo de sangrado. Evalúa algunas cosas similares y otras no. Tenemos hemorragia mayor reciente dentro de un mes, creatinina mayor a 1,2, anemia, y después también tiene en cuenta, como vimos antes, el cáncer y edad mayor a 75 años en este caso. El riesgo va a ser bajo cuando tengo un puntaje de 0, intermedio de 1 a 4, y riesgo alto mayor a 4 puntos. Volviendo al paciente nuevamente, que cabe destacar y recordar que no tuvo tromboembolismo pulmonar, simplemente lo pusimos en la presentación como para tenerlo en cuenta, repasar esos conceptos y estar atentos a cualquier signo o síntoma que pueda aparecer y que me pueda dirigir a esa patología y a esa complicación. Pero bueno, el paciente tenía trombosis venosa profunda. Las indicaciones que le dan al paciente es enoxaparina, 80 miligramos cada 12 horas, paracetamol si hay fiebre o dolor, de 1 gramo, diosmina esperidina, 500 miligramos cada 12 horas. La diosmina es venotónica y la esperidina, como habíamos dicho antes, es vasoprotectora. Y también, bueno, la levotiroxina por la tiroidectomía total que le habían realizado, y omeprazol. Cuando lo volvemos a ver el 12 de junio, el laboratorio diario daba en gran parte normal. Teníamos un aumento de las transaminasas, de GOT y GPT, y de la LDH. Esto me demostraba que el tratamiento estaba avanzando de manera normal, estaba siendo eficaz, porque además el paciente no tenía ninguna enfermedad hepática previa, y vamos a ver que después, posteriormente, normalizan estos valores. El día 15, Roberto se encontraba lúcido,
de buen humor, muy colaborador, estaba ubicado en tiempo y espacio, el laboratorio ya estaba normal y ya estaba encaminado al alta médica. Lo volvemos a ver al día siguiente y también una semana después, el 21 de junio. En ambos días también estaba lúcido, ubicado en tiempo y espacio, estaba febril, ya sin dolor, porque estaba tomando paracetamol y tramadol, y estaba en ambos días a la espera de los resultados del laboratorio control diarios, pero ya estaba normal. Y ya se estaba evaluando la posible alta médica cuando se alcanzara la dosis adecuada del anticoagulante oral que estaba recibiendo. Lo volvemos a ver al día siguiente y efectivamente el paciente ya se había ido de alta. Acá puse la bibliografía, pueden consultar cualquiera de estos libros o cualquiera de estos links. Y acá hicimos una pregunta como para repasar algunos conceptos. En este caso, como antes ya había hecho la pregunta del paciente y de la trombosis venosa profunda, acá puse una pregunta de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué riesgo de mortalidad y de sangrado tiene un paciente oncológico de 73 años con tromboembolismo pulmonar que presenta una saturación de oxígeno de 87%, frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, función renal normal, normotenso, extabaquista 40 Paquier con diagnóstico de POC y ningún otro dato o antecedente de relevancia? Si quieren pongan pausa, piénsenlo, recuerden qué escalas eran para evaluar mortalidad y sangrado en el tromboembolismo pulmonar y ahora les pongo la respuesta. En cuanto al riesgo de mortalidad, la escala que se utilizaba era la de PESI y tiene un alto riesgo de mortalidad porque tenía un PESI de 4 puntos. Y en cuanto al riesgo de sangrado, la escala era Riete y tenía 1 punto, así que el riesgo era intermedio. Muchas gracias, ahí está mi mail para cualquier consulta y no olviden también suscribirse al canal que vamos a estar subiendo más videos.